Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra charla en el tema de contaminación de suelos y ecosistemas, el caso de los plásticos en el globo terrestre. Es un honor recibir a la doctora Esperanza Huerta, investigadora de la Universidad de Wageningen, Holanda. Gracias a la doctora. Ella es investigadora, pertenece al Departamento de Ciencias Medioambientales, tiene una gran experiencia en lo que es ecología, fertilidad del suelo, agricultura tropical, restauración ecológica, educación agrícola, biodiversidad, entre otros temas. Vamos entonces a dar inicio a la charla. Ella va a exponer aproximadamente 40 minutos y esperemos después las preguntas para aprovechar la valiosa experiencia de la doctora Esperanza. ¿Cómo está, Esperanza? Buenas tardes. Dejo de compartir para que nos hagas alguna presentación. Sí, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Ahorita voy a compartir entonces la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Ya. ¿Están viendo la presentación? Sí. Muy bien. Me disculpo, no pude pasarle al español, no tuve tiempo, estuve muy ocupada, pero iré lentamente para que así pues me puedan seguir. En efecto, como bien dice el profesor Leoncio Fernández, voy a hablar sobre microplásticos en el sistema terrestre, pero voy a hablar ahora un caso especial que yo creo que a ustedes les va a interesar como estudiantes de agronegocios, es que encontramos plástico en gallinas. Entonces, y les voy a contar cómo fue que pasó del suelo a las lombrices y a las gallinas. Entonces, esto yo creo que es más interesante en lugar de que yo les platique cómo está la historia de la contaminación de plástico en el suelo en diferentes áreas del mundo. Nos vamos a concentrar en este tema. Bueno, este trabajo está hecho por dos instituciones, la Universidad de Wageningen en los Países Bajos y también por el Colegio de la Frontera Sur en México. El Colegio de la Frontera Sur está ubicado en el sureste de la República Mexicana. Muy bien. Entonces, vamos, este es un trabajo en equipo. Como podrán ver, hay varios autores, ¿no? O sea, coautores. Entonces, vamos. Yo creo que al final vienen las preguntas, ¿verdad? Entonces me iré pausadamente y ya. Ajá. Muy bien. Ahora, aquí les estoy mostrando en esta diapositiva cómo Kuhlmans, un colega de la Universidad de Wageningen, que trabaja con plásticos en el sistema acuático, nos explica que los plásticos son acarreadores también de otros contaminantes. Cuando hay plástico, hay también, se cargan metales pesados, también se pueden cargar pesticidas, pero aquí él hace el eslabón con la cadena. Bueno, aquí, por ejemplo, pueden ustedes ver zinc, plomo, cadmio, ¿verdad? Tenemos el plástico. Entonces, los plásticos representan un gran riesgo porque no solo el plástico per se, sino porque también pueden acarrear otros elementos. Y en el sistema alimentario, esto no queda exento. En el sistema acuático se ha observado cómo plásticos llegan a los peces, cómo plásticos están en los mariscos. Yo sé que en Perú se come mucho marisco, entonces desafortunadamente la contaminación por un plástico ha llegado a esos niveles. Entonces, bueno, aquí en este esquema es solo para mostrarles que el plástico representa un gran riesgo. Vamos. Ok, ahora, pero ¿cómo es que llega el plástico en el sistema terrestre? ¿Cómo es que se contamina? Entonces vamos a ver esta diapositiva que es propuesta por personas en Alemania que trabajan con contaminación de plástico, entre ellos Rielich. Entonces,
Machado y colaboradores, y entre ellos está Rillich. Muy bien. Tenemos principalmente la industria y la agricultura. En la industria se producen, bueno, se manejan diferentes productos y entonces estos, cuando no hay un buen manejo en la producción de plásticos y hay desechos, entonces tenemos contaminación. Pero también, por ejemplo, en la construcción, cuando se utilizan PVC y todos estos elementos, bueno, hay contaminación. Al tratado de aguas residuales, cuando ustedes saben las plantas que manejan las aguas residuales, si no hay buenos filtros, entonces existe contaminación. El plástico que viene a través de la ropa, ¿verdad? Si utilizan ropa de nylon o diferentes materiales en la ropa que tienen plástico, desafortunadamente es así, entonces estos llegan al agua. Entonces a través también si no existe un buen filtrado, ¿verdad? De las aguas residuales, entonces llega el plástico al agua y también, bueno, el sistema agrícola. ¿Cómo ocurre esto? Cuando se utilizan acolchados plásticos y no son recogidos, son dejados ahí y entonces se incorporan en el suelo. Entonces es así, a grosso modo, como tenemos contaminación. Entonces a través en la industria, en las plantas de manejo de aguas y en aguas tratadas, creo que también les llaman, o aguas residuales, y en la agricultura. Ahora, una vez que el plástico está en el suelo, bueno, existen problemas o efectos a nivel químico, a nivel microbiológico y a nivel físico. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque los plásticos no quedan estáticos. Aparte de que acarrean otros elementos, también interactúan con los elementos que están en el suelo. ¿Sí? Los organismos también empiezan a tratar de hacer algo con ese plástico. Por ejemplo, lombrices, ¿no? Y colémbolos. Ahora les voy a explicar más a detalle sobre esto. Muy bien. Corradini, et al. 2019, él encontró en Chile cómo existe una línea entre la aplicación de aguas residuales, bueno, de los lodos residuales como tal, y la contaminación de plástico. Entonces, pueden ver que en esta gráfica a la derecha de la diapositiva existe la acumulación aplicación, aquí en la gráfica observamos aplicación de lodos residuales y cómo la cantidad de plástico incrementa. Entonces, entre más se aplica, más hay en el suelo, en los sitios agrícolas en donde se utilizan lodos residuales. No sé si en Perú ocurra esto, si se usan también los lodos residuales como en el caso de Chile. También en España se usan en diferentes partes. En Holanda no. En Holanda no se utilizan los lodos residuales, o sea, después de que se tratan las aguas residuales, queda el lodo. Y el lodo es muy utilizado porque es muy rico en fósforo. Entonces, por ejemplo, en los países más del norte, en Escandinavia, es un gran conflicto porque sí utilizan los residuales, pero como ahora sabemos que esos lodos también transportan microplásticos, están viendo la forma de ya no utilizarlos o mejorar los filtros en las plantas de tratamiento de agua para que esos lodos no estén contaminados. Bueno, entonces resumo, entonces tenemos que, como les conté, las ropas contienen plástico, o sea, si no compras ropa de algodón o de fibras naturales, si son fibras sintéticas, por lo general tienen plástico, entonces estas llegan a través después de ser lavadas, llegan al agua, ¿verdad? Y en el agua llega la planta de tratamiento de aguas y entonces es que ocurre la contaminación. Pero se ocurre porque hay lodos residuales, los lodos residuales son aplicados en la agricultura y entonces es ahí que se va acumulando el plástico si estos lodos traen plástico. Entonces, bueno, los invito a que después lean con más detalle este artículo que explica cómo suelos agrícolas son contaminados por plástico debido al uso de lodos residuales en Chile. Muy bien, estos son los acolchados plásticos.
Las fuentes de contaminación básicamente en el suelo son por los acolchados plásticos, que seguramente ustedes los han visto, porque como ustedes están en agronegocios, seguramente tienen producción en invernaderos o utilizan plásticos para que el suelo tenga mayor humedad. La razón de que se utilizan estos acolchados plásticos es para que haya mayor humedad en el suelo. Entonces, en sitios como España, en el sur de España, se utiliza mucho. También en México, por supuesto, en diferentes partes del mundo, en donde se requiere que, también aquí en Holanda también, se utilizan los plásticos. En China existe un gran problema porque, en efecto, se utilizan mucho y ahorita les voy a explicar más. Bueno, entonces está esto, básicamente, el uso de los acolchados plásticos y también esto, las botellas. ¿Por qué les pongo esta fotografía? Porque cuando no existe un buen manejo de los desechos sólidos, y hay plástico, por supuesto, estos llegan al suelo, tarde o temprano, por diferentes vías, ya sea por el vía aérea, por el agua, por el manejo no adecuado de los desechos per se en el sitio donde están depositados, pero voy a explicarles más a detalle sobre eso. Muy bien, esta fotografía fue proporcionada por un colega de China, es Liu, y como pueden ver, hay mucho plástico, ¿verdad? Bueno, pues esto es debido al uso de los acolchados plásticos, pero que no se recogen, los que se abandonan, que se dejan así. En China le llaman la contaminación blanca. Entonces ven terrenos llenos de contaminación de plástico. Esto blanco que ven es plástico. Entonces ellos tratan de hacer todo lo posible para limpiar, o sea, de manera mecánica. Ustedes pueden ver aquí cómo están todos esos pedazos de plástico en este tractor, ¿verdad? Y es algo muy, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si hay suelo de esta manera contaminado con plástico? Desafortunadamente, he visto yo también en México a este nivel, no tanto como en China, pero un poquito menos, pero bueno, platicaré un poco después de eso. Bueno, ¿qué pasa? Se afecta la estructura del suelo. Si hay plástico en el suelo, se afecta la estructura del suelo, el crecimiento de las plantas se retarda, hay una afectación en el campo, la operación del campo. De manera estética, pues no es agradable ver eso, ¿verdad? Suelos contaminados con plástico, pues no, estéticamente no es bonito. Existe se incrementa el trabajo o sea, la labor en el campo incrementa y por supuesto hay una pérdida de recursos porque, por ejemplo, aquí están tratando de hacer lo posible de eliminarlo, entonces se gastan recursos que podrían ser utilizados para otra cosa. Muy bien. Ahora, esta es una fotografía tomada que yo tomé, esto es en México y esto es en Europa. Bueno, esto es por el manejo de desechos. Normalmente una persona produce 1 kilogramo de desechos, o sea, eso es más o menos lo mínimo. De ese kilogramo, 20% son plásticos. Entonces, bueno, aquí seguramente en Perú, esto ustedes lo han visto. En diferentes partes de Latinoamérica, pues existen tiraderos a cielo abierto. Yo lo he visto también en España, lo he visto en Israel. O sea, no es algo particular de un sitio, sino desafortunadamente, debido a nuestro mundo de consumo y no hay un buen manejo de los desechos, estos, si no se manejan bien, bueno, los apilan, ¿no? En algunos sitios. Bueno, tiradero a cielo abierto. Ahora, hay plástico. Esto es una foto tomada en huertos familiares, que es donde voy a adentrarme más adelante. Y esta foto, así como lo ven, la tomé en Utrecht, que es la ciudad en la que vivo, en Europa, en Holanda. Esto ocurrió cuando hubo un evento. Entonces, cuando hay eventos públicos, también la gente tira basura, pero la diferencia es que aquí hay un sistema de recolecta muy eficiente, entonces esto lo ves cuando ocurre en el instante, pero al día siguiente ya no lo ves, o sea, el sistema de recolección es muy eficiente y ya lo recogen. Entonces nada más quiero darles a mostrar que los desechos son producidos en todas partes y de esos 20% son plástico y si no se reciclan, contaminan. Esto ya lo saben ustedes. Bueno. Ahora, les voy a platicar. Nosotros en la Universidad de Wageningen empezamos a explorar qué es lo que ocurre
si la contaminación de plástico se encuentra en el suelo. ¿Qué pasa con los organismos que habitan en el suelo? Entonces, fue así que empezamos en esta aventura a saber que, porque yo al estar muestreando en México, en huertos familiares, encontré plástico en el suelo, mucho. Y yo me pregunté, y en esos sitios donde había mucho plástico, no habían casi invertebrados del suelo. Bueno, no les he dicho, pero yo trabajo mucho con invertebrados del suelo también. Entonces, al estar muestreando, no vi lombrices, por ejemplo. Entonces, fue que así que empezamos a hacer estudios en el laboratorio. Aquí, esta foto, bueno, es una lombriz, Lumbricus terrestris. Es una lombriz larga, que esta lombriz habita normalmente en Europa, aunque también en el continente americano se encuentra en Estados Unidos y Canadá. No está en los ambientes tropicales, pero existen otras especies que son muy similares y que pueden hacer la labor. Como ustedes saben, las lombrices de tierra pues participan en diferentes servicios ecosistémicos, como es en la degradación de la materia orgánica. Al formar túneles, pues apoyan en la infiltración del agua en el suelo, a la aeración del suelo. Muy bien. Entonces, cuando en el suelo estos organismos se ven afectados, pues los servicios ecosistémicos en los que ellos intervienen también se ven afectados. Entonces, bueno, ahora en este estudio en laboratorio que hicimos, pusimos plástico en una concentración similar a la encontrada en México. Entonces, tratamos de ver, lo pusimos en la superficie de cajas, ¿verdad? Con hojarasca, y pusimos las lombrices. Entonces, ¿qué observamos? Bueno, observamos, en primera pensamos que las lombrices se van a morir luego, pero eso no pasó. ¿Qué pasó? Que las lombrices empezaron a ingerir el material, la hojarasca, con el plástico. Y entonces encontramos plástico en las heces de las lombrices, que nosotros los biólogos decimos se llaman turrículos, ¿no? Bueno, en los turrículos de las lombrices, o casts en inglés, encontramos microplásticos y en una concentración mayor que en el suelo en donde no ha sido ingerido por lombrices. Pues entonces nos checamos los túneles formados por las lombrices y ahí también hay plástico transportado. Entonces, si hay plástico en la superficie del suelo, no se queda estático, sino es transportado por los organismos que en él habitan. Esto ustedes lo pueden revisar con mayor detalle, está publicado en revistas científicas. Muy bien. En Environmental Science and Technology, Environmental Pollution. Ok. Bueno, pero les tengo que decir, no les he dicho, al ingerir el plástico las lombrices bajaban de peso y ocurría la mortalidad de las mismas en un porcentaje de 8 a 25%. O sea, sí se ven afectadas. Espero que vean bien esta diapositiva. Aquí lo que estoy mostrando en la foto de arriba, hay microplásticos en los turrículos. Esto que ven son microplásticos, o sea, concentrados aquí, ¿sí? O sea, si hay plástico en el suelo, este es transportado, se encuentra en las heces de las lombrices y se concentra. Pero aquí encontramos algo muy curioso. Encontramos, tal vez no sé si lo puedan ver bien en la gráfica, hay una gráfica aquí en la parte izquierda. Aquí tenemos microplásticos en el eje de las X y en el eje de las Y tenemos, en el eje de las en el eje de las Y está el porcentaje de microplástico y en el eje de las X está el tamaño de los microplásticos, ¿sí? Entonces lo que trato de mostrar aquí es que el tamaño del plástico cambió. Las lombrices ingirieron un tamaño, pero después, cuando salió, después del tracto digestivo de la lombriz, al estar en las heces, el tamaño fue menor. Entonces nos preguntamos por qué el tamaño del plástico disminuyó. Entonces, bueno, hicimos más investigaciones. Abrimos las lombrices, por supuesto, que estuvieron bajo la exposición de plástico. Fue con plástico de baja densidad, polietileno, que el polietileno es muy usado en los invernaderos para el cultivo de diferentes plantas. Bueno, entonces el caso es que las abrimos y cultivamos las bacterias que existen en la lombriz, que bajo la exposición de plástico. Entonces nos dimos cuenta, hicimos experimentos con esas bacterias y pudimos darnos cuenta de que el plástico se puede degradar, o sea, 60%
se podía degradar en 21 días. Bueno, esto también está publicado en un artículo en el 2018. El tamaño inicial del plástico ingerido por la lombriz era de una forma y después disminuyó, se hacía más pequeño. Entonces las bacterias empezaban a degradar este plástico. Pero esto implica que los organismos en el suelo se adaptan o tratan de adaptarse a las situaciones, lo cual no es muy agradable. Por supuesto que es muy interesante el que se pueda degradar, porque esto es un paso a la remediación de la contaminación, pero esto implica que los organismos se están adaptando a esto. Bueno, al final me pueden preguntar cualquier duda. En esta fotografía se está mostrando, en la parte de izquierda es plástico, donde sin bacterias, en el experimento que montamos, y en la parte de la derecha son nanoplásticos, o sea, se ven ya cómo se empieza a degradar por la presencia de esas bacterias que habitan en las lombrices que les mostré. Muy bien, este es un análisis en componentes principales, solo para mostrar cómo se separaban muy bien los tratamientos que tenían solo bacterias, tratamientos que tenían solo plástico, el polietileno de baja densidad y polietileno con bacterias. Entonces, bueno, eso lo pueden ustedes ver con detalle, y sí se comprobó que sí hubo degradación porque también hubo emisión de gases, ¿no? De efecto de la degradación de plástico, octadecano, eicosano, docosano, etc. Muy bien. Ahora les voy a platicar rápidamente qué es lo que ocurre si hay microplásticos en el suelo, cómo se afectan las plantas o no. Esto fue un trabajo realizado por Qi et al. De 2018, y entonces observamos, en ese experimento se usó plástico biodegradable, polietileno de baja densidad, y se observó que hay cambios en la biomasa de las plantas, o sea, sí se ven afectadas, y también por el plástico biodegradable. Esto es muy importante decirlo. Muchas veces se piensa que, bueno, se creó el plástico biodegradable como el fin de buscar alternativas a la contaminación, y eso está súper bien. Lo único es que muchas veces estos plásticos necesitan de ciertas condiciones para poderse degradar, y entonces esas condiciones en el suelo no están, y entonces se transforman en contaminación. Entonces es importante, muy importante, que si se usa plástico biodegradable, el saber cuáles son los ingredientes y el saber si sí se van a degradar al estar en el suelo. En el experimento encontramos que había una afectación en el crecimiento de las plantas. Y bueno, también que hubo en la rizósfera, había un cambio en la diversidad, tanto con el plástico de polietileno de baja densidad como el biodegradable. Muy bien. Ahora, vamos al ejemplo que les quiero mostrar sobre la concentración de plástico cómo pasa por la cadena terrestre, y este es un ejemplo en el sureste de la República Mexicana. Muy bien, como ustedes saben, bueno, pues México, en el sureste de México se encuentra la península de Yucatán, y en la península de Yucatán hay reservas, son sitios ricos en biodiversidad de animales, de plantas, y además, bueno, seguramente ustedes han escuchado hablar de los mayas. Bueno, pues es ahí que en esos hermosos lugares es donde les voy a contar lo que... ¿Mañana? Si me permiten cerrar su micrófono, por favor. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ok, les sigo contando. Este estudio se hizo en la península de Yucatán. Muy bien. Pues en esos hermosos lugares también hay huertos familiares, hay gente que vive dentro de las reservas. Entonces esto ocurrió en Los Petenes, en la reserva de la biosfera de Los Petenes. Ahí lo que hicimos es que, debido a que, bueno, les tengo que contar, seguramente como en Perú, antes de que tuviéramos plástico, el plástico está con nosotros así de manera intensa en los últimos 70 años, pero antes de eso, pues no había plástico, ¿verdad? Bueno, no se usaba el plástico, no había. Entonces, antes, pues claro, la gente consumía
y tiraba sus desechos en el huerto familiar, en el traspatio, y se incorporaban con el suelo. O sea, estos se degradaban sin ningún problema. Pero al venir el plástico a nuestra vida diaria y bueno, al existir todos los nuevos hábitos de consumo y en las reservas, pues también la gente tiene televisión, todos, y entonces se incrementa el consumo de gaseosas y desafortunadamente no había un buen manejo de desechos y entonces los plásticos son acumulados en el traspatio. ¿Sí? Entonces, esto ocurrió, espero que ya no después de que ya les conté a ellos, porque regresé a platicarles lo que les estoy platicando a ustedes, también se los conté a la gente que habita en los petenes, en la reserva de la biosfera. Entonces, bueno, normalmente hacían esto, quemaban los plásticos para deshacerse de ellos. Entonces, pero bueno, como ustedes saben, en los huertos familiares, pues también tienen animales, ¿no? Entre esos animales, pues tienen gallinas. Entonces, lo que hicimos nosotros al saber que en esos huertos familiares quemaban el plástico para deshacerse de él, junto con toda la basura. Bueno, la quema de la basura es una práctica que se hace desde hace muchos años en diferentes partes del mundo. No, ella no va a estar. Ajá, ella no. Muy bien. Entonces, lo que hicimos fue tomar muestras de suelo, porque al azar en 10 huertos familiares, en los petenes, en la Reserva de la Biosfera en México. Entonces, tomamos muestras de suelo, tomamos muestras de las heces de lombrices, porque como les conté, nosotros ya sabíamos, después de los estudios en laboratorio, que los microplásticos pueden concentrarse en las heces de lombrices. Entonces fue por eso que también colectamos muestras de heces de lombrices, tomamos muestras de heces de gallinas y también abrimos gallinas con el permiso de los propietarios, por supuesto, siguiendo todas las reglas. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues encontramos plástico, partículas plásticas en el suelo, también en las heces de las lombrices, las encontramos también en las heces de las gallinas y también en lo que es la molleja de la gallina y bueno, en diferentes concentraciones. Entonces, pero lo que íbamos viendo, normalmente lo que ocurre es que conforme tú vas en la cadena trófica, la concentración va aumentando, ¿sí? No les comenté, pero los plásticos son considerados, los microplásticos son considerados contaminantes emergentes. Entonces, estos contaminantes se van, conforme uno va a lo largo de la cadena trófica, se va acumulando más y se van concentrando más. Bueno, esta gráfica trata de mostrar cómo si hay microplásticos en el suelo y cómo está su relación con microplásticos en las heces de gallinas y en las heces de lombrices, pues lo que ocurre, no existe una cuestión lineal, porque como ustedes saben, el suelo también es muy heterogéneo. Entonces, al parecer que al haber pocas partículas de plástico en el suelo, como los organismos como que no lo distinguen y entonces ingieren más y esto se concentra en sus heces, que cuando hay más concentraciones, más partículas de plástico en el suelo, la concentración es más grande, ingieren menos, o sea, existe un alejamiento. ¿Sí? Lo que es ese comportamiento de alejamiento, o sea, si distinguen que hay algo extraño en una alta concentración, entonces ya no lo ingieren, ¿verdad? Pero cuando es en menor concentración, lo ingieren más y entonces esto implica un gran riesgo porque lo van transportando, se va concentrando en sus cuerpos. Muy bien. Encontramos entonces 303 partículas de plástico en las gallinas, de los cuales 90% eran de botellas de PET, ¿no? Fibras también encontramos y poliestireno. También este trabajo está publicado, entonces ustedes pueden revisarlo con calma después. Entonces, aquí vamos así como que resumiéndole. Si tenemos botellas de plástico o cualquier material plástico y después es quemado,
este no desaparece. O sea, lo que pasa es que se dispersa. Al quemarse se está fomentando la dispersión del mismo y entonces llega al suelo, ¿verdad? El cual entonces es ingerido por las lombrices. Entonces luego encontramos esa contaminación en las heces o turrículos de las lombrices y el plástico se encuentra ahí. Las gallinas ingieren lombrices y también se contaminan con el plástico. También las gallinas se pueden contaminar directamente con el suelo, porque como ustedes saben también rascan el suelo. Pues, entonces al momento de rascarle, también ahí van ingiriendo plástico. También vimos que si tienen todos estos materiales de unicel en los huertos familiares, a ellas les gusta picar eso. Ahí está la razón por qué encontramos también poliestireno en las gallinas, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es para mostrar que si existe contaminación en el suelo, esto no se queda estático, esto va transportado del suelo a los invertebrados del suelo y de ahí a los vertebrados. Pero como ustedes saben, pues los vertebrados son consumidos por los seres humanos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo que mostramos, lo que encontramos fue que también el ser humano puede estar contaminado por plásticos, porque si existe plástico en gallinas y si las mollejas son ingeridas, son consumidas, ¿verdad? Como sí ocurre en diferentes partes del mundo, entonces pues la contaminación va hasta el ser humano. Ahora, hay trabajos ya realizados por colegas del 2020 que han mostrado cómo el plástico está en los seres humanos. Hay trabajos hechos como del agua, el agua de las botellas PET, como también llaman plástico, pero bueno, no voy a hablar sobre eso, pero si quieren más ahondar en ese tema, ya hay trabajos realizados en el respecto. Muy bien, entonces este esquema es para mostrar cómo ocurre el paso, la contaminación. Bueno, entonces si tenemos plástico aquí sobre el suelo, si no es manejado, si ya sea manera de acolchado plástico o sea por desechos domiciliarios que no son bien manejados, no están bien manejados, entonces estos representan un gran riesgo ambiental porque no son estáticos y se transportan hacia el suelo. Una vez que están en el suelo, son transportados por los invertebrados del suelo, son ingeridos por ejemplo, por las lombrices y también los transportan. Estos se concentran en mayor cantidad en las heces de las lombrices y entonces esto produce afectaciones a las plantas, ¿sí? Entonces hay problemas en el crecimiento de plantas. Pero ahí no queda todo, sino que también si existen vertebrados, estos vertebrados se contaminan con estos contaminantes emergentes. Y como les decía, estos vertebrados después son ingeridos por los seres humanos y entonces la contaminación llega al ser humano. Entonces es necesario pues tener procesos de regulación, ¿verdad? Para evitar esto. Bueno, y por otro lado, los microorganismos que viven dentro de los macroinvertebrados también, pues tratan de ver cómo adaptarse cuando existen este tipo de contaminación. Muy bien, pero ¿qué hacer? O sea, ustedes me están viendo, ustedes están en Perú, pertenecen a la escuela de agronegocios y bueno, podrán decir, bueno, esto no estoy involucrada o involucrado directamente con esta problemática. Bueno, pues yo creo que sí, todos estamos involucrados en la contaminación del plástico, ya sea por una fuente o por otra fuente. Si es por la fuente, por ejemplo, de los lodos residuales, pues tratemos de utilizar vestuarios de algodón en lo más posible o que en las plantas de tratamiento de agua haya filtros. Claro, esto no está directamente ligado con ustedes, pero si la gente tiene más conciencia, entonces después el gobierno puede actuar. Seguramente el gobierno también está enterado, pero bueno, es un proceso, pero ustedes saben que si entre más la ciudadanía esté consciente, pues se llevan a cabo más acciones. Entonces, el primer paso es comunicar. Entonces ustedes, bueno, vieron esta ponencia y estarán diciendo, bueno, aquí nadie quema, entonces no tenemos problema. O tenemos muy buenos filtros en las plantas de tratamiento. Muy bien, pero tal vez en algún poblado lejano no. Tal vez en un poblado en donde no existe una buena recolección de los desechos, están quemando.
entonces puede ocurrir lo que les mostré en el ejemplo. Lo que les mostré en el ejemplo ocurre en una reserva, ¿verdad? En un sitio en donde no existe un manejo de los desechos como en las grandes ciudades. En las grandes ciudades, por lo general, estos desechos son recogidos, pero se llevan también a una planta de manejo de residuos sólidos, si bien nos va, si existe un reciclaje, pero si no, son depositados y están ahí a cielo abierto. Y entonces, al estar a cielo abierto, la contaminación sigue. Porque, bueno, aquí no les estoy contando, pero también aves como los opilotes también ingieren el plástico. De eso después, si tenemos la oportunidad el año que viene, les podré contar sobre esa situación porque también estamos investigando. Muy bien. Entonces, el primer paso es comunicar. Aunque tú no estés involucrado o involucrada directamente con la problemática. ¿Qué más? Trabajar en conjunto. Muy seguramente ustedes en la Escuela de Agronegocios, bueno, pues están en contacto con invernaderos o en la producción de, no sé, de plantas que no se puedan cultivar al aire libre, entonces tengan que usar sistemas interiores. Pues mucho ojo, chequen que los materiales que se utilicen sean materiales naturales, porque muchas de las fibras son plásticas que se utilizan para crecimiento de tomate, por ejemplo, otro tipo de plantas. Entonces, si pueden ser materiales que puedan degradarse o materiales que realmente se puedan degradar o materiales naturales, como era hace tiempo, mejor. Diferentes sectores trabajando en conjunto. Pues sí, o sea, ustedes también están en contacto con los agricultores, entonces comunicar, si los agricultores utilizan acolchados plásticos, que los recojan o cambiar por otros elementos naturales. Educación a diferentes niveles. O sea, esto va desde de los niños en la escuela hasta la universidad, lo que es el manejo de los desechos sólidos. Científicos. Bueno, nosotros, nuestra tarea es pues ver soluciones. También aquí en la Universidad de Wageningen estamos tratando de ver cómo degradar el plástico. Estamos haciendo experimentaciones para llegar a soluciones, para llegar a procesos de remediación. Los consumidores estar informados, preguntar, ver si compran algún producto, ver en qué tipo de paquete está, si lo compran, preguntarse, bueno, el paquete lo voy a reciclar, no lo voy a reciclar, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, ¿cómo está el sistema de manejo de desechos en mi comunidad? ¿Qué se está haciendo al respecto? Todo esto. Autoridades. Bueno, pues las autoridades, en teoría, hacen lo que nosotros pidamos, o sea, están a nuestro servicio. Entonces, si la comunidad está consciente, entonces las autoridades van a tener un mejor manejo de los desechos, una mejor organización. Ok. Y por favor, no usar, bueno, esta presentación que les mostré también la hice en un congreso que fue sobre alimentos. Entonces es por eso que aquí estoy enfatizando en que no usen poliestireno en hoteles, porque yo lo vi, en ese congreso fue en los Estados Unidos y ahí en ese entonces usaban mucho unicel en los restaurantes, en el hotel, para no lavar, ¿verdad? Porque entonces es rápido, son platos desechables, los tiras, pero pues es contaminación y hasta ahora el poliestireno no se puede reciclar, entonces es por eso que yo hice esa también y en los aeropuertos, ¿no? También, ya que se deje de usar. Bueno, entonces es como que aunque no estés directamente involucrado en el problema, ¿qué hacer? Y bueno, en general, en la problemática de plásticos aquí, de microplásticos en el suelo, estamos trabajando diferentes personas, solamente mostrarles que es un equipo. Este es Fabio Corradini, que ya se tituló de su doctorado. Este es Ki, también trabajos que les mostré que también se tituló del doctorado. Los demás siguen y también hay nuevos estudiantes. Tengo que, ¿cómo se llama?, renovar esta diapositiva. Bueno. Entonces, este es todo lo que les tengo para presentar para el día de hoy. Entonces, si tienen preguntas con confianza, sí, tenemos tiempo. Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctora Esperanza. En verdad, esto justo para nuestro seminario de actualidad y tendencias, ¿no? Yo creo que es una tendencia que hay marcada la responsabilidad y trabajar por la contaminación ambiental. Hay un par de preguntas, vamos a ver si llegan más preguntas, pero por ejemplo,
el participante Moisés hace una pregunta específica, si el plástico biodegradable es igual al plástico compostable. No, no son sinónimos. O sea, plásticos biodegradables pueden ser composteables. Entonces, eso es lo que se busca. Se está buscando que con el composteo se degraden completamente. Pero existen plásticos que, como los acolchados plásticos que se usan en la agricultura, que no los llevan a compostear. Entonces se desea que después de un tiempo de uso se degraden con las condiciones del suelo. Entonces, después de usarse 2, 3 años, se puedan incorporar al suelo, o sea, degradar. Entonces, biodegradable nos está diciendo que se degrada a través de microorganismos, ¿verdad? Pero composteable nos está diciendo que sigue en el proceso de composteo, que en el composteo ya se van a completamente a incorporar, a incorporar al suelo. Entonces no son sinónimos. Gracias. Bueno, casi en lo mismo, el participante Eric pregunta cuáles son las condiciones para que los plásticos biodegradables se puedan degradar. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, justamente que puedan ser composteables, entonces que lleguen al paso 2, que puedan ser composteables, entonces que las temperaturas que se utilizan en el composteo tradicional pueda ayudar a que se degraden. Si no, por lo general lo que ocurre es que necesitan 70 grados de temperatura, o sea, necesitan una temperatura alta para que empiecen a degradarse. Entonces es eso, depende de cada tipo de plástico biodegradable, porque en el mercado existen diferentes tipos con diferentes características y diferentes requerimientos. Entonces por lo general a los 70 grados es cuando comienzan a degradarse. Que esas temperaturas no siempre se alcanzan en el composteo, hay que controlarlo. Gracias, doctora. La participante Silvia Agüero, gracias por tu pregunta. Nos dice, ¿cuál debería ser la tendencia de la ecoinnovación en la industria de plásticos? Muy buena pregunta. Bueno, la tendencia sería no usar plásticos, sería utilizar elementos naturales, que pueden ser cortezas de árboles. Bueno, como les decía, ¿cuál es la razón en el campo, en la agricultura? Es para retener humedad. Entonces, buscar materiales que te ayuden a retener humedad en el suelo, ¿verdad? Que puede ser la misma composta, ayuda a retener la humedad. Ahora, en las ciudades, cuando se utiliza el plástico como paquetes para transportar alimentos, bueno, existen materiales que ya son más amigables con el ambiente, que sean biodegradables, pero como les digo, que hay que checar que diga composteable para que así estemos segurísimos que eso sí se va a incorporar. Ahora, no sé si contesté la pregunta. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cuál sería la tendencia? Materiales naturales. Materiales naturales. Ahora, en ese tema también hay un tema de costos, ¿no? Porque a veces por abaratar se ocasionan estos perjuicios. En efecto. Sí, sí, en efecto, el plástico pues es muy barato. Entonces, productos que se encuentran. Y también, bueno, es un material que ayuda a transportar muchas cosas, no se rompe, o sea, es muy útil. No estamos en contra de él, pero la cuestión es que debido a los hábitos de consumo, extremos hábitos de consumo, ya existe mucho, mucho plástico y entonces hay que tratar en lo posible de consumir menos o de reciclarlo y estar seguros de que sí se va a reciclar. Sí, la participante Gabriela, por ejemplo, pregunta el ejemplo de bolsas de almidón. ¿Las bolsas de almidón son menos contaminantes? Sí, que es plástico hecho con almidón o ¿a eso se refiere? Estimo que sí, ¿no? Las bolsas elaboradas en base a almidón, si son Sí, menos son menos contaminantes. contaminantes. Sí, son menos contaminantes. O sea, que están hechas como de almidón de papa o de maíz. Entonces, sí, o sea, son menos contaminantes. Pero como les digo, hay que checar que sí se composteen. O sea, que a los 60 grados en una composta, tú llegas a una temperatura de 60 grados. Entonces, que a 60 grados sí se degrade, se biodegrade. Gracias, doctora. Elvis, que es otro alumno de la maestría de agronegocios, por ejemplo, dice que en el caso de arándanos, los berries, que
Perú está sobresaliendo bastante, está el tema de los contenedores plásticos. ¿Podrían estos contenedores ir degradándose o afectar, contaminando las raíces del arándano? Wow, es una muy buena pregunta. No sé cómo sean los contenedores en los que crece el arándano, pero ¿son qué? ¿Son como pequeñas cajitas o no sé, a menos que haya temperaturas altas y que entonces esto implique que haya degradación del plástico? No puedo decir porque no conozco los contenedores. Claro, ahí hay ese tipo de empaques para la exportación, pero si Elvis, puedes aclarar ese caso, cómo es la característica de los plásticos para arándanos. Hay toda una serie de empaques que, claro, Sí, para dar... A ver, Elvis, profesor. te escuchamos. Sí, doctora, bueno. Sí, hay dos modalidades de sembrar el arándano, al menos lo que estamos viendo en Perú, ¿no? Una es en directo al suelo y otra es en contenedores de plástico, que el volumen... Mm, ujú. Ya te entendí. O sea, como en unas macetitas de lo que plástico. busca la empresa, ¿no? Y Ujú, hay distintos materiales, ¿no? Pero lo que más he visto es plástico que tiene, por ejemplo, por afuera un color blanco y al interior un color negro, ¿no? ujú, Eso seguramente por el tema de la luz, ¿no? ujú, ujú, ujú. Eh, entonces, y hay otra cosa, la raíz de arándano generalmente se favorece en medio ácido, ¿no? Por lo Ujú, tanto, la fertilización la hacen con fertilizantes ácidos también, ¿no? De reacción ácida. Estos ujú. ácidos podrían degradar de repente estos contenedores y a su vez contaminar las raíces, contaminar las plantas. Es posible. Nosotros no hemos hecho estudios al respecto, no hemos hecho estudios de cómo se puedan desprender partículas plásticas en el momento del crecimiento de las plantas, porque los ejemplos que les muestro son ya partículas microplásticos que están incorporados en el suelo como tal. Pero sería cuestión de hacer un estudio, pero si tú ya estás infiriendo eso, pues lo adecuado sería mejor utilizar recipientes naturales, que seguramente los hay, que sean resistentes y que puedan favorecer el crecimiento del arándano. Por cierto, yo soy una consumidora de arándanos. Antes de esta plástica, yo, yo, este, yo comí arándanos. Es una coincidencia muy grande. A ver, Esperanza, si te tenemos pronto en Perú para deleitar mucho arándano acá. Eh, Estrella dice entonces, en esta tendencia, ya y en particular para la agroexportación, se podrían establecer límites máximos de microplástico en los productos de exportación, como ya ha ocurrido para los límites de cadmio en café. Muy buen comentario. Eso esperamos. Hasta ahora no existe nada. No existen ningunos límites máximos o mínimos para plástico en alimentos. Entonces esperemos que pronto sea el caso. Ujú. Ya, Sí. con eso, gracias. Con eso estamos respondiendo también de que si hay legislación sobre el plástico. Este, Juan Tucumori dice, por la técnica de reducir los plásticos a un 60% con las bacterias que habían en las lombrices, ¿existe algún tipo de proyecto que busque reducir la contaminación del plástico? Bueno, sí, justamente yo tengo un estudiante de doctorado que está viendo esto, está viendo la forma de poder dar el siguiente paso de las bacterias que se aislaron en las lombrices, seguir, porque bueno, vimos que es un consorcio de bacterias, entonces bueno, seguir trabajando en eso para que después se pueda implementar en el campo. Sí estamos haciendo investigación al respecto para tratar de resolver la problemática. Y bueno, le cuento, estimada doctora, que hay muchas preguntas. Lo malo que ya estamos de noche en Holanda. Sí. Un par más, gracias por su disposición, muchas gracias. Silvia dice ya el tema de qué biotecnologías con microorganismos serían las adecuadas a aplicar para la recuperación de los suelos contaminados. Bueno, en eso estamos investigando. Esta pregunta te la puedo responder en un año, pero bueno, estamos investigando y por ahora sabemos que son las bacterias
pueden ser los hongos también. Entonces, entre bacterias y hongos es lo que estamos pensando y trabajando. Bueno, yo creo entonces ya acá están hablando de bolsas para reemplazar a maceteros, o sea, ya que si hay muchos maceteros en base a plástico, o ¿cuáles serían las tendencias en los envases, en maceteros? Estimo la pregunta. Sí, pues lo que se hacía en los viejos tiempos, usaba mucho el barro. Estas macetas de barro que son, bueno, barro decimos en México, no sé, que son de arcilla roja, ¿sí? De esas, que son resistentes. El problema es que se pueden romper, pero esos materiales son bueno, son naturales y seguramente, en el caso, por ejemplo, de los arándanos, seguramente les va a proveer, o sea, un sabor. Ustedes saben, no sé, bueno, han visto, por ejemplo, el vino. El vino, si se crece en diferentes tipos de suelo, adquiere diferente sabor. Igual, me imagino que, por ejemplo, el arándano, si se encuentra en un contenedor plástico o si se encuentra creciendo directamente en el suelo, va a tener diferente, no sé, va a afectar en el sabor. Y ahora, si tú tienes macetas, pues, elaboradas de materiales naturales, ahorita se me ocurre el barro, que es esta arcilla roja, pero pueden ser otros. Existe mucha creatividad y mucha innovación, entonces seguramente la gente puede buscar alternativas al plástico. Sí. Gracias. Vamos con las dos últimas preguntas. Wilder Muñoz, por ejemplo, es un colega que está en una zona de sierra, Huancayo. Wilder, a ver si hace la pregunta. Gracias, maestro. Doctora Esperanza, muy buenas noches en su sitio, ¿no? Que estamos de tarde. Es preocupante realmente la realidad en que vivimos. Aquí en el medio también hay bastante contaminación de plástico, pero me impactó bastante cuando mostró la propuesta a veces de que, por ejemplo, el uso de las lombrices o la lombricultura como tal, yo suponía una transformación tal vez a nivel de micropartículas, tal vez muy terminada, se podría decir, ¿no? Pero en realidad nos vamos dando cuenta que eso no es así, ¿no? Que a veces se está creando más bien las micropartículas de plástico que en realidad pues están llegando a nuestros organismos, ¿no? Hace poco salió un reportaje, por ejemplo, acá en el Perú, de los pescados del mar, ¿no? Que se están ingiriendo y que en su carne pues están transmitiendo el plástico como tal, ¿no? Y se supone que el organismo también lo está asimilando como tal. Y posiblemente si hubiera pruebas, o no sé si las hay, ¿no? Nuestros organismos estarían con, al igual que como el plomo, ¿no? Con un nivel de plásticos posiblemente y nos estaría acarreando diversos tipos de problemas, ¿no? Pero también iba escuchándole que la solución ya es un tratamiento a nivel de bacterias y hongos para poder seguir transformando, ¿no? Y no ingiriendo tal vez, o la planta que lo adhiera a se podría decir a su fruto, ¿no? Esa micropartícula. La pregunta sería, bueno, ¿hasta qué nivel se está transmitiendo un poco ello, ¿no? Tal vez a grosso modo, o sea, yo no suponía que llegaba hasta la planta o hasta el organismo propiamente, ¿no? Yo pensaba que con la lombricultura ya se había transformado, se sacaba el humus y solucionado el problema, ¿no? Pero veo que no es así. Es más grande el problema de lo que a veces se ha visto. Eso sería la interrogante y me gustó bastante la presentación, maestra. Muchas gracias. Gracias por tu comentario, Wilder, Daniel Muñoz. Bueno, sí es alarmante. Nosotros, como les platiqué, cuando estuvimos en los huertos familiares y encontramos plástico en el suelo, cuando todo empezó, pensamos, y al instalar el experimento, ya en el laboratorio en la Universidad de Wageningen, pensamos que ya que las lombrices se van a morir, pero no, las transportan el microplástico. Bueno, y yo en toda la plática hablé sobre microplásticos, pero hay nanoplásticos y los nanoplásticos son más pequeños y esos en el sistema acuático ya se ha observado que las plantas acuáticas sí los absorben y que afectan en la germinación.
Entonces, o sea, yo les platiqué sobre microplásticos, que son partículas mayores de 5 milímetros, no, menores de 5 milímetros. Macroplásticos son mayores de 5 milímetros. Ahora, también los nanoplásticos, el problema es con los nanoplásticos que todavía tenemos que ver la forma de medirlo bien. Entonces, todo en el suelo. Entonces, es más fuerte de lo que nos imaginamos, porque muchas veces pensamos que si no lo vemos, no existe. Entonces vemos el tamaño del plástico grande, pensamos que no existen partículas pequeñas de plástico, pero sí existen, están ahí. Entonces, si es que vemos partículas grandes en el área, muy probablemente van a haber partículas pequeñas y muy probable van a estar estos nanoplásticos. Entonces, si la contaminación está fuerte. Ahora, en relación a las lombrices, sí, este es un ejemplo, pero diversos macroinvertebrados del suelo, o sea, invertebrados del suelo transportan los materiales. Hay estudios con caracoles, hay estudios con colémbolos, o sea, los organismos del suelo, desafortunadamente, pues ven el material, o sea, no es que lo vean, pero se encuentran con el material y pues lo transportan, lo ingieren, ¿verdad? Y como les decía, dependiendo de la concentración, va a ser que lo transporten más o menos. Porque si es más, pues ya existe una confrontación fuerte y lo evitan, ¿verdad? O se mueren luego. Entonces, el lombricomposteo, como bien dices, sirve para manejar los desechos orgánicos, ¿verdad? Producir composta. Entonces, lo que estamos investigando nosotros es con diferentes lombrices, pero no es con la compostera. O sea, no estamos haciéndolo a nivel de lombricomposteo con la Leyshenia fétida, que normalmente es con esa lombriz que se usa. Estamos haciéndolo con otra lombriz. Entonces no quisiera yo decir que estamos en el lombricomposteo como tal, porque el lombricomposteo pues, es para manejo de desechos orgánicos. Bueno, no sé si pude explicarme. Sí, gracias. Mira, estimada doctora, es un honor haberla tenido con nosotros. De repente, como dicen, la participante Carmen Chávez de Agronegocios, por lo tanto, ¿qué lecciones aprendemos, no? Se ha hablado de cuáles serían las formas y lecciones para entrar en esta educación del no uso de plástico. Empezando por comunicar, si podría, por favor, repetir. Sí, por supuesto. Ahorita les repito rápidamente la diapositiva. A ver, vamos a ver, perdón. Está aquí. Vamos a ponerla. Eso. Sí, sí, en primer punto es comunicar, después trabajar en conjunto, diferentes sectores trabajando juntos, educación a diferentes niveles, desde la escuela primaria hasta la universidad y también más allá. Los investigadores, bueno, nosotros estamos tratando de ver soluciones a la problemática. Consumidores, estar informados, es el primer punto. Y después, pues preguntar por soluciones, ¿no? Ahora sí que yo me acuerdo, o sea, esto del plástico no tiene mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando era niña, o sea, tampoco estoy muy grande, yo iba a comprar cosas a la tienda y me lo daban en papel de estraza. Por ejemplo, para la carne, ¿no? Que me mandaban a comprar la carne o a comprar queso, me lo daban en papel de estraza, en papel. Y en los últimos años se ha usado más el plástico, entonces todo esto puede cambiar de nuevo, o sea, no tenemos que estar atados a usar plástico. Muy bien, entonces consumidores, pues informarnos. Autoridades, organización, manejo. Y las autoridades van a responder mucho también de acuerdo a lo que la ciudadanía pregunte. Porque claro, en el gobierno hay diferentes prioridades, ¿no? Alfabetización, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la contaminación por plástico también está llegando a nivel de salud. Entonces es importante también poner los ojos en esto. O sea, la contaminación no solamente está ocurriendo en el suelo, sino si ocurre en el suelo, tengan por seguro que también estas partículas, hoy hablamos del plástico, pero hay otras partículas, llegan a otros, o sea, al ser humano. Solamente hablé del contacto directo, pero no hablé cómo el plástico se puede transmitir o transportar por el viento, cuando hay erosión en el suelo, no hablé de esas cosas, pero existe. Entonces, por eso es que
hay que estar bien enterados para tomar acciones. Y si ustedes, bueno, por ejemplo aquí, ¿no? Que en hoteles no usar platos desechables, aeropuertos, no usar poliestireno. Pero como les digo, no estoy en contra del plástico, simple y sencillamente que tenemos que hacer algo. Sí. Muchas gracias, doctora Esperanza. De esta manera estamos terminando esta interesante charla organizada por la Maestría en Agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Por intermedio de usted, queremos agradecer a la doctora Ria Husman, representante para Latinoamérica de la Universidad de Wageningen, con la cual estamos iniciando relaciones y para nosotros es de un valor inmenso recibir todas estas investigaciones, compartir entre universidades para el mayor conocimiento. Buenas noches, Esperanza, y un gusto compartir y conocerte en representación de toda la sala y la audiencia que vamos a escuchar y seguiremos compartiendo este video. Pues buenas noches nuevamente y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Muy bien, mucho gusto. Gracias. Hasta luego.